Soy Abigail Porras Noriega y voy a presentar la práctica 2.6.1.3 de Packet Tracer de Cisco, que consiste en configurar los routers para que puedan hacer operaciones de syslog, de NTP y de SSH. En primer lugar tenemos la tabla de direccionamiento que nos va a servir más adelante y los objetivos, que son configurar el OSPF mediante autenticación MD5, configurar el NTP, configurar también los routers para que puedan registrar mensajes del servidor syslog y finalmente configurar el router 3 para que pueda recibir conexiones de SSH. El primer paso para la configuración OSPF es comprobar que nuestros dispositivos tengan conectividad entre sí. Esto se puede realizar lanzando un ping de la PCA a la PCB. Ahí tenemos respuesta. Y posteriormente de la PCA a la PCC. Y también tenemos respuesta. Esto se debe de ejecutar en los otros dos equipos. De PCB a nuestra PCA también tenemos respuesta. Y de nuestra PCB a nuestra PCC también ahí tenemos la respuesta. Finalmente, desde la PCC vamos a ver si tenemos conectividad con PCA. Ahí está. Y finalmente con PCB. Y también tenemos conectividad. Después de comprobar que sí tenemos conectividad entre equipos, lo siguiente ya es comenzar con la configuración de OSPF. Vamos a comenzar con el router 1, enable, y esta contraseña se nos da aquí, que es la contraseña Cisco en PA55. Vamos a entrar a config terminal y vamos a ejecutar el comando router OSPF1, después área 0 authentication message digest. Esto lo debemos de realizar en los otros dos routers. Entonces vamos a ingresar al router 2, enable, Cisco en PA55, config terminal, y finalmente también en nuestro router 3. El siguiente paso es configurar la clave MD5 para todos los routers. Para esto debemos conocer la interfaz serial, que si la vemos aquí es la 001. Entonces vamos a salir de la configuración del router y vamos a entrar a nuestra interfaz serial 001 y vamos a ejecutar el comando IP OSPF message digest key 1 MD5 con una contraseña que es MD5 PA55. Y esto se debe de hacer en los otros dos routers también. Aquí se puede observar que tenemos la serial 000 y también la serial 001. Entonces vamos a salir y vamos a ingresar a nuestra interfaz serial 000 en primer lugar. Vamos a ejecutar el comando y después vamos a ingresar a nuestra serial 001 y vamos a efectuar el mismo comando. Finalmente en nuestro router 1 solamente tenemos una serial, entonces aquí vamos a ingresar a nuestra serial 000
y vamos a ejecutar este comando md5 md5. El siguiente paso es verificar estas configuraciones y revisar que sí hayan sido correctas. Esto lo podemos hacer con el comando do show IPOSPF interface. Y aquí podemos revisar que nuestra serial está levantada en el área 0 como lo habíamos configurado. El siguiente paso es verificar que exista conectividad nuevamente entre nuestros dispositivos. Aquí vamos a observar. Vamos a hacer un ping y si hay conectividad, y finalmente a la 3.5 también hay conectividad. Después de nuestra PCB vamos a revisar si hay, y aquí también hay. Y finalmente de PCC vamos a revisar si hay y también hay. Lo siguiente es la configuración de NTP. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra PCA, al apartado de servicios y a la pestaña de NTP. Aquí podemos observar que el servicio sí está encendido, pero la autenticación no está habilitada, entonces la tenemos que habilitar. Y en la parte que dice aquí darle un valor de 1. Y en password darle la siguiente contraseña que es NTP-PA55. Es muy importante que esta contraseña se respete para que cuando se esté autenticando al cliente NTP no sucedan errores. Entonces lo siguiente es configurar nuestros routers como clientes NTP. Esto se va a realizar de la siguiente forma. Es con el comando NTP server y con la dirección IP de nuestro servidor, que en este caso es la .5. Esto se va a realizar en cada uno de nuestros routers. Y en el router 3 también. Lo siguiente es comprobar esta configuración que acabamos de realizar. Esto se puede hacer con el comando do show ntp status y aquí se puede observar que pues ya se configura, nada más que aquí el tiempo y todo las horas pues no están bien. Entonces lo que tenemos que hacer es configurar los routers para que puedan actualizar el reloj. Esto se hace en cada uno de los routers con el comando ntp update calendar y lo podemos comprobar con el comando do show clock. Esto se va a hacer en cada uno de nuestros routers. Entonces aquí ntp update calendar y de igual manera aquí. La siguiente parte es configurar la autenticación NTP en los routers. Esto se va a realizar de la siguiente manera. En el router 1, el primer comando que vamos a ejecutar es ntp authenticate. Segundo comando ntp trusted key con un parámetro de 1. En tercer lugar ntp authentication key, valor de 1, md5 y vamos a poner la contraseña que mencioné anteriormente que era muy importante. Ya que tenemos esto, nos vamos a dirigir a los otros routers y vamos a hacer la misma configuración.
Y finalmente en el router 3 vamos a hacer lo mismo. Ya que tenemos esto configurado, lo siguiente es configurar los timestamps de los mensajes de registro del router. Esto se va a hacer con el comando service timestamps log datetime msec. Esto se va a realizar en cada uno de los routers otra vez. El comando service timestamps log datetime msec. Y finalmente service timestamps log datetime msec. Lo siguiente es configurar los routers para que puedan registrar mensajes del servidor syslog. Entonces, aquí lo primero que debemos de hacer es configurar los routers para identificar cuál va a ser el host remoto que va a estar enviando estos mensajes y que se van a recibir en el servidor syslog. Para esto debemos configurar cada uno de los routers con el comando logging host y la dirección IP de nuestro servidor syslog, que en este caso es la 1.1.6. Y finalmente lo siguiente es verificar esta configuración que realizamos con el comando do show logging. Y aquí, como se puede observar, syslog logging habilitado. La siguiente parte es examinar que se estén recibiendo los paquetes en nuestro servidor. Vamos a ingresar aquí. Posteriormente vamos a servicios, syslog, y aquí podemos observar pues que no tenemos ningún mensaje. Esto se puede, para visualizar mensajes podemos efectuar algunos comandos. Por ejemplo, salirnos de la configuración global puede ser una de las cosas que puede hacer que mande un mensaje. La siguiente parte de la práctica es configurar el router 3 para que pueda admitir conexiones con SSH. Entonces, el primer paso que vamos a efectuar es configurar un nombre de dominio. Este nombre de dominio se configura con el comando IP domain name, y aquí nos indica que el nombre debe de ser que es ccnasecurity.com. El siguiente paso es crear un usuario para que pueda ingresar con SSH. Entonces tenemos que crear el usuario con nombre SSH admin. Le debemos de dar todos los privilegios posibles, o sea, los más altos. Y debemos de asignarle la contraseña Cisco SSH PA55. Lo siguiente es configurar nuestras líneas BTY. Se deben de usar cuentas locales de usuario para que se pueda validar y además para que se acepten únicamente las conexiones SSH. Para esto, la línea se crea con el comando line vty 04. Después login local, y finalmente el transporte de entrada debe de ser por SSH. Lo siguiente es que en caso de existir alguna clave tenemos que eliminarla, pero no existen. Así que lo siguiente entonces va a ser generar una clave encriptada de RSA. Esto se va a hacer con el comando crypto key generate RSA. Aquí se puede observar que nos dice que el nombre para las claves deberá ser
con este dominio que configuramos y se nos pide que elijamos un tamaño para el módulo de la clave que vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a elegir el número 1024. Lo siguiente es verificar la configuración del SSH. Esto se puede hacer con el comando do show IP SSH. Y aquí podemos ver que tenemos habilitado el SSH en una versión 1.99, Authentication Timeout de 120 segundos y Authentication Retries de 3. Entonces estos parámetros se pueden configurar y es el siguiente paso que se estará realizando. Para configurar esto, el primer comando que vamos a ejecutar es IP SSH Timeout, que le vamos a dar un parámetro de 90 segundos. El segundo es el IP SSH Authentication Retries, le vamos a dar un parámetro de 2. Y finalmente, a la configuración de la versión le vamos a dar una versión 2. Esta configuración podemos comprobar que se hizo correctamente con el mismo comando. Aquí los parámetros que tenemos es una versión 2, un Authentication Timeout de 90 segundos y un Authentication Retries de 2. El siguiente paso es conectar el APCC a nuestro router 3 vía Telnet. Entonces nos vamos a dirigir aquí al APCC y vamos a ingresar vía Telnet con nuestra dirección, que es la .3.1. Como podemos observar, la conexión falló porque nosotros configuramos previamente que se acepten únicamente sesiones de SSH. Entonces, para poder ingresar, el comando que se utiliza sería SSH-L, el usuario que creamos, y la dirección, que es la .3.1. Aquí nos pide la contraseña, que es Cisco SSH PA55. Y aquí se ve que pudimos entrar. Otra manera en la que podemos entrar a nuestro router 3 es mediante otro router. En este caso es el siguiente paso que vamos a hacer, que vamos a entrar desde el router 2 por SSH a nuestro router 3. Esto con el comando SSH-V2-L, nuestro usuario, y la dirección de nuestra línea VTY. Nos pide la contraseña y aquí estamos entrando ya a nuestro router 3. El último paso es checar nuestros resultados, que todo esté correcto. Y pues aquí está ya la actividad terminada. Muchas gracias.